tardes. Las primeras palabras, como no, de saludo. Bienvenidos a la tertulia del aula telemática de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote. Y por favor, tenemos cerrados los micrófonos durante la exposición. Tenemos hoy el tema de la guerra de Ucrania en la actualidad, como en las dos sesiones anteriores, y con la intención de ver lo que hemos llamado la perspectiva religiosa. Voy a prescindir de las historias y los conceptos básicos que vimos en el ciclo anterior para poder dedicarnos más directamente a lo que llama el ciclo, que es la actualidad, ¿no? Bueno, entre hechos de actualidad, en la perspectiva política de Rusia, pues podríamos considerar los siguientes. Ahí pueden observar a los tres presidentes característicos de la etapa, vamos a llamar actual, la que es desde el fin de la Guerra Fría, 1989, caída del muro de Berlín, el 90, pues el anuncio de la desaparición de la URSS, o el 91 con el desmembramiento de las diferentes repúblicas y sus consecuentes independencias. La figura de Yeltsin hasta el año 99 y la de Putin desde el 99-2000, ya presidente, en lo que teníamos como proceso de estos últimos 30 años, ¿no? En consecuencia, tras la caída del muro o cualquiera de esos acontecimientos de Mikhail Gorbachev, proceso de transición a la democracia, domina la condición de nación sobre la de imperio, en la tradición de que era la nación con el imperio más grande del mundo, la URSS, como en la etapa del zarato y del imperio posterior. En la etapa de Boris Yeltsin, las perspectivas o intentos, ¿no? La privatización de la propiedad estatal, el mercado libre también como intento, la democratización del poder político y la transición desde la URSS al el Estado-nación de ciudadanos libres, pero posiblemente lo que acabó con esa etapa de transición fue el dominio de la corrupción o la crisis del nuevo sistema, como Manuel Medina pues nos estuvo más o menos indicando, ¿no? Y la etapa ya más actual de Vladimir Putin, con nuevas perspectivas, en tanto que situación dominante, pues la característica primera es la pérdida de la identidad imperial o la condición de superpotencia más reciente, el mantenimiento del armamento nuclear, la voluntad de incrementar el territorio, en 1914 Crimea y lo que tenemos hoy, la decisión de aumentar el poder militar y la realidad que estamos comentando estos días de su condición de líder absoluto, en tanto que autoritario y dictador, ¿no? Desde la perspectiva rusa religiosa, pues tenemos ahí los dos símbolos principales, la catedral de Moscú y el patriarca de Moscú. A lo largo de la historia, el patriarcado de Moscú, sin independencia ni libertad ninguna, solo tuvo un poquito, desde la primera revolución en el año 17 en Rusia hasta el año 22, como ya hablábamos en la ocasión anterior, ha estado siempre, salvo ese momento, y quizás un poquito en la etapa de Yeltsin, pues un engranaje más del poder, ¿eh? El imperio ruso, la URSS, y hoy en esta Rusia postimperial y postsoviética o postcomunista. En la etapa de Boris Yeltsin, el patriarcado de Moscú siguió llamándose patriarcado de Moscú y de todas las Rusias. Lo era nominalmente y parcialmente desde una perspectiva real. Desde la llegada al poder de Putin, la Iglesia Ortodoxa rusa, paralelamente a los valores religiosos espirituales de la institución, que no hay que negarlos, pues ha sido fundamentalmente un útil instrumento de la política y la diplomacia del Kremlin, a efectos de política exterior. Uso de la diplomacia religiosa. Rusia, Bielorrusia y Ucrania tienen unidad espiritual, según cuentan, encarnada
en la Iglesia Ortodoxa rusa, la Rusia histórica o la Gran Rusia. No podemos olvidar que todo este conjunto de estados, naciones, pues tienen un fuerte componente histórica, religiosa, mucho más que pueda tenerlo la Europa actual, que prácticamente pues, no la tiene. Ha sido pieza clave también la Iglesia Ortodoxa rusa dentro del gobierno ruso, del Consejo de Seguridad Nacional, tanto para la política de seguridad como incluso en la doctrina militar. Ha sido legitimadora del poder político y en esa tesitura es en la que están. Y ha significado además la Iglesia Ortodoxa un medio para el dominio de la administración religiosa de las iglesias antiguas de la URSS para todo el patriarcado. Problema actual de suma importancia porque Rusia está exigiendo que, al caso de Ucrania, que todas las parroquias y los obispados que pueden seguir dependiendo del patriarcado de Moscú, pues le transfieran todos los grandes fondos que tienen estas parroquias y estos obispados. Ese es otro punto importante de la tensión actual. Bien, y sin ninguna duda, la religión, en este caso cristiana ortodoxa, pues es un elemento básico para la reimperialización rusa, en tanto que la religión sí tiene en estos países, centrémonos en Rusia y en Ucrania, forma parte de la identidad nacional y con el apelativo de todas las rusas, de todas las iglesias rusas. Una auténtica seña de identidad general para la reconstrucción y para la competición política con Occidente. Como nos han venido diciendo, pues se ataca desde este fondo religioso que el Occidente está perdido, que está bajo el énfasis del demonio con divorcios, con relaciones homosexuales, etcétera, etcétera, cuestión suficientemente conocida. Bien, el trasfondo teológico, un poquito con el que yo quisiera tratar, aunque no vamos directamente a ello, puesto que la pretensión primordial es la perspectiva que me gusta considerar sociológica o sociohistórica, pero con el trasfondo teológico que podemos decir que es el mandamiento, el no matarás, para que al final podamos reflexionar sobre los puntos que desde la tradición pues constituyen los aspectos primordiales a tratar desde el fondo teológico un caso como el presente. Bien, punto de partida que se ha producido una agresión a Ucrania, en lo que estamos todos de acuerdo, o guerra de Putin, de manera más o menos neutra, la guerra de Ucrania. Nos daría igual, pero estamos obviamente bajo la impresión de estos otros dos términos, ¿no? Y desde la perspectiva rusa, ortodoxa por la Iglesia, Kirill I, el patriarca de Moscú, pues se trata de una guerra santa. Bien, ahí tenemos entonces las dos posiciones, sociopolítica histórica, si queremos decirlo así, en relación con lo que es la guerra. Bueno, esta imagen es muy significativa para la reflexión principal, final. Lo próximo que están con harta frecuencia Putin y Kirill I. Esto es importante que no lo olvidemos. De las pocas personas importantes, obviamente, del Kremlin o en el entorno del Kremlin, posiblemente Kirill I sea al que consiente mayor proximidad. Dato que no es mera anécdota, sino que tiene un gran significado. Bueno, acontecimiento reciente de suma trascendencia. Desde el año 91, esa fecha a la que me he referido antes, hay una coexistencia clara de la Iglesia Ortodoxa ucraniana, vamos a decir libre, progresivamente creciente, aunque tiene tensiones internas, y la Iglesia Ortodoxa rusa en Ucrania. Hay en este momento ya existe, como vamos a ver a continuación, Iglesia Ortodoxa ucraniana autónoma, reconocida en concilio por el mundo ortodoxo. Bien,
Pero desde ese momento del 1991, pues ya empezaron a presentarse tensiones progresivamente crecientes y mayoritarias de intención de independencia de las parroquias, las diócesis, los monasterios ortodoxos con instancia en Ucrania de la Iglesia Ortodoxa rusa o del Patriarcado de Moscú. Desde la anexión de Crimea, este sentido nacionalista ucraniano, con el trasfondo religioso ortodoxo al que me he referido, pues fue creciendo. Y finalmente, en el año 2018, en el mes de diciembre, un concilio ortodoxo, que se dice así simplemente un concilio ortodoxo, pero estos no son nuestros concilios antiguos de hoy de Toledo, mañana de Lyon, pasado de, sino que este es el primer concilio de la Iglesia Ortodoxa desde el año 1054, algo verdaderamente sorprendente por su radical novedad, ¿no? Concilio ortodoxo bajo la presidencia de Bartolomé I. Luego veremos las tensiones entre Bartolomé I y Kirill I, digamos, los patriarcados clásicos, hoy los dos ejes de toda la Iglesia ortodoxa. Bien, Bartolomé I, patriarca primado de Constantinopla, sería el equivalente, aunque aquí solo hay primacía inter pares, pero sería formalmente el equivalente al pontífice romano para los católicos, ¿no? Bien, pues en diciembre del 2018 se concede autocefalia o autocefalía, que quiere decir independencia de la Iglesia y reconocimiento de la Iglesia como nacional. Esto puede sorprendernos desde la perspectiva católica y de la perspectiva, obviamente, también protestante. Pero, en fin, las iglesias ortodoxas son propiamente nacionales. Se crea con reconocimiento de toda la Iglesia ortodoxa, salvo el Patriarcado de Moscú, la Iglesia ortodoxa ucraniana. Bueno, esto desde el 18 y en el 19, en enero del 19, pues se presenta como tal ya con los documentos definitivos. Bien, pues esto, según yo, ha dado origen a unos 3 cismas, que es lo que voy a intentar expresar. Repito que en perspectiva fundamentalmente socio-religiosa, política, histórica, no en perspectiva teológica, que no hay ningún problema en ninguno de ellos, por lo menos de momento. Sí vamos a ver en cuanto a las responsabilidades de los, en este caso de los cristianos ortodoxos, de los dos temas capitales, que vuelvo a insistir que será con los que pretendo concluir. Bien, el primer cisma es el Moscú-Constantinopla, los dos patriarcados principales. Vamos a decir que este mayor cisma geográfico en la cristiandad desde 1054. Se está afirmando en muchos lugares que es el mayor cisma de la cristiandad. Bueno, yo ya he hecho una rebajita, En todo caso, sería el mayor cisma desde el año 1054, cuando la Iglesia de Oriente se separa de la Iglesia de Occidente, o se rompe el cisma. Pero por otra parte, tampoco sería correcto, más allá del decir que se trata de un cisma geográfico propiamente. El cisma del protestantismo en el siglo XVI pues fue bastante mayor, solo que tan geográfico no fue, solo indirectamente sería geográfico, si queremos decirlo así, después de la paz de Westfalia en 1648, cuando se acepta que en cada territorio pues se disfrute de la religión del príncipe o del rey correspondiente, ¿no? Bien, pues este cisma será entre la Iglesia Ortodoxa rusa, consecuencia de lo que hemos visto antes, y de las restantes iglesias ortodoxas, ¿no? Con lo cual, la Iglesia Ortodoxa rusa rompe todos sus vínculos con el Patriarcado de Constantinopla, digamos que por culpa o por causa de la situación de Ucrania. Bueno, se viene diciendo, desde una perspectiva intrínseca a la religión ortodoxa, que Bartolomeo I, o Bartolomé I, el patriarca de Constantinopla, ha plantado la semilla para que Rusia
pierda presencia en toda Europa. Porque claro, ahora el resto de los países donde hay iglesias autónomas, ¿no?, o autocéfalas, pues ya han roto con Rusia. Solo que todavía, desde el punto de vista del número de feligreses, pues el Patriarcado de Moscú obviamente supera con muchas creces al de Constantinopla. Moscú tiene unos 100 millones de cristianos ortodoxos y Bartolomé I en Constantinopla con dificultades alcanza la cifra de 60.000. ¿no? Bueno, en el conjunto de todo el resto no dependiente de Moscú, de la ortodoxia, pues sí hay unos 200 millones de cristianos ortodoxos que estarían en la línea no rusa, sino en la línea que defiende Bartolomé I o la restante, ¿no? Aquí tenemos las dos figuras, a la izquierda Bartolomé I, patriarca de Constantinopla, y a la derecha, con sus ornamentos, digamos, máximo, y en sus respectivos sillones, patriarca de Moscú también. Muy bien, en este marco de este cisma, pues podemos recordar un poquitín de historia muy breve, que en los comienzos del cristianismo existían cuatro sedes patriarcales: Alejandría, Jerusalén, Antioquía, las tres típicas del Oriente Medio, si queremos decir, y a ellos se unía Roma. Con el traslado de la capital del imperio por parte de Constantino a lo que sería la ciudad de Constantinopla, y donde finalmente con Teodosio el Grande pues se constituiría ya como capital del imperio, y el siglo siguiente, pues ya con la ruptura total del imperio, sería el centro. Constantinopla se consideró como Nueva Roma y por tanto con la consideración, visto desde dentro, de que era el nuevo momento culminante de la Iglesia entonces cristiana y todavía única, que la sede propia sería Constantinopla, ¿no? Bien, pero esta dualidad se fue generando y ampliando hasta el año 1054, en que tuvo lugar ese cisma capital de la historia de la Iglesia, y hoy pues están todas estas otras iglesias dependiendo, integradas dentro de ese panorama de la Iglesia ortodoxa, más o menos distribuida por el conjunto de países a los que nos hemos referido antes, ¿no? Bien, pues hay una división clara entre las 17 iglesias ortodoxas autocéfalas, de manera que el Patriarcado de Moscú en este momento pues tiene muy pocos, ¿no?, digamos, en su entorno, y la casi totalidad restante está, digamos, independiente de esa cuestión. Bien, Moscú perdió, por tanto, millones de fieles, y lo importante también desde la perspectiva general, millones de rublos, propiedades de las iglesias e influencia sobre los creyentes de Ucrania, que cada día están más enfrentados, lógicamente, y aquí religiosamente, al Patriarcado de Moscú. Bien, pues dentro de esta perspectiva, un problema singular, pues podemos decir que es la ruptura por parte de la Iglesia Ortodoxa rusa de las relaciones con la Iglesia Ecuménica de Constantinopla, que sigue ejerciendo en todo el resto como primus inter pares entre las comunidades ortodoxas del mundo. Este era equivalente al papel que en los primeros siglos del cristianismo, hasta el siglo XI, pues se le concedía al Papa o al obispo de Roma, el ser primus inter pares, pero no pontífice máximo, como pues se estableció, de hecho, con una formalidad seria, pues a final del siglo XII, en tiempos de Inocencio III, ¿no? Bien, esto ha desorientado a los cristianos fieles al Patriarcado de Moscú, que están en otros países europeos. En la misma España tenemos hoy tensiones entre los ortodoxos, tenemos iglesias ortodoxas dependientes del Patriarcado de Moscú y otras dependientes de otros patriarcados, el de Ucrania, el de Rumanía, etcétera, ¿no? Bueno, y se ha elevado la tensión de manera clara y fuerte entre todas estas cuestiones, en el interior de Ucrania mucho, y fuera de Ucrania y de Rusia en todas las
iglesias ortodoxas que hay en otros países. Bien, y una cuestión especialmente singular, visto que no hay problema, digamos, directamente político, pero paralelamente un grupo de sacerdotes ortodoxos ucranianos están abogando por juzgar al patriarca Kirill por medio de un tribunal eclesiástico internacional, como consecuencia de sus muestras de apoyo a la guerra que veremos ahora. Bien, pero hay un segundo cisma, que es el que corresponde de manera concreta a Ucrania y Rusia dentro de Ucrania. Los primeros años de la independencia, pues hubo un conjunto de presidentes en Ucrania, uno de suma trascendencia porque todo llevó a la conclusión de que fue envenenado, cosa que no es tampoco muy original dentro de lo que ha venido sucediendo en los últimos años. Bien, pero posteriormente, y esto es un dato que conviene tener presente para los juicios que podamos hacer sobre lo que sucede en la Iglesia Ortodoxa, el presidente anterior a Putin, Poroshenko, fue el que consiguió, vamos a decir, consiguió la concesión de autocefalia a la Iglesia Nacional Ucraniana en 2018. Pero Poroshenko dejó la presidencia de Ucrania en mayo del 19, pero es importante tener en cuenta este hecho al que me refiero. Fue con Poroshenko y después pues llegó Volodymyr Zelensky, que es el hoy tan conocido y que está desempeñando un papel de tanto relieve, digamos, en la defensa de Ucrania. Bien, pues este cisma segundo pues está significando que hay todo un conjunto de iglesias en perfecto y precioso estado, ya hoy no todas, porque algunas están en fase de necesidad de reconstrucción, pero en fin, fundamentalmente estas dos en este magnífico estado son los símbolos en Kiev, la Catedral de Santa Sofía en Kiev y el Monasterio de San Miguel de las Cúpulas Doradas también en Kiev, ¿no? Pero en esta cuestión o en este segundo cisma, la perspectiva ucraniana es que veníamos teniendo desde el principio, una iglesia ucraniana en el exilio, que ya fue fundada por los que huyeron de la revolución del año 17. En la primera parte, la revolución campesina, antes de la revolución bolchevique, dentro de ese mismo año, ya huyeron un conjunto de cristianos ortodoxos de Rusia y han ido teniendo durante toda esta centuria pues actividad religiosa. Bien, dos, esta Iglesia Ortodoxa de Ucrania que se ha separado del Patriarcado de Moscú. Bueno, hay estas dos que todavía no tienen una unidad clara, pero finalmente la Iglesia ucraniana que continúa dependiendo de Moscú. A día de hoy todavía se considera que el 30% de los feligreses siguen adscritos a parroquias y diócesis del Patriarcado de Moscú, ¿no? Nada menos que con esas cifras que os pongo ahí, ¿no? Bien, pero desde la autocefalia o la autocefalía, muchas parroquias se han pasado ya a la Iglesia ucraniana, formando parte pues, de la guerra actual, ¿no? Bueno, en consecuencia, hay una guerra religiosa también, exterior e interior, desde antes de la invasión rusa. Bueno, pues hoy el problema central y mayoritario es la lucha por la independencia nacional y la emancipación religiosa, que como es tradicional, era tradicional también en los otros estados europeos, hoy que llamamos occidentales, ¿no? La independencia nacional y la emancipación religiosa son dos caras de la misma moneda. En el caso del este europeo, pues esto sigue siendo vivencia de gran actualidad hoy. Bueno, aquí tenemos el problema de la administración al que me refería antes, con estas situaciones, donde van los fondos, muchos de que disponen estas iglesias.
Basta que veamos en qué estado están todas ellas y cómo actúan si damos un viajecito por cualquiera de estos países. Da igual Bulgaria, Hungría, Polonia, cualquiera de estos países, ¿no? Bueno, o la misma Rusia, ¿no? O la misma Rusia. Bueno, pues los templos en la actualidad, para esta guerra a la que me estoy refiriendo, los templos están siendo registrados por los servicios secretos ucranianos. Todo esto es completamente lógico en una situación de guerra, ¿no? No solo está el problema de la administración, si se transfieren a Rusia o no, los templos están registrados y uno capital, pues es este que está ahí en la diapositiva o en la fotografía de la derecha abajo, el monasterio de las Cuevas, que aún permanece fiel al patriarcado de Moscú y oficialmente ya ha pasado a titularidad estatal. Algunas de estas cuestiones pueden parecernos también próximas a algunos de los últimos acontecimientos que hemos tenido en España, ¿no? Bueno, pues entonces se está estudiando prohibir todas las actuaciones relativas a las parroquias que están adscritas al patriarcado ruso como problemas ¿eh? Vital, diario y continuo. Muy bien, bueno, pues en esto, en la perspectiva rusa de esto que está ocurriendo en Ucrania, todo este cisma es Ucrania-Rusia dentro de Ucrania, bueno, pues recordemos esa situación actual. Bueno, Kirill, primero, es uno de los grandes apoyos de Putin, ¿eh? Y con él defienden los dos, la política y la religión, la idea de la Gran Rusia, que incluye a Rusia, Ucrania, a Bielorrusia y a otros, fundamentalmente a los expresamente citados dentro de esa Gran Rusia. Bueno, desempeña un papel muy activo desde el principio Kirill I. Bueno, bendiciones a los soldados y a material de guerra, como han podido observar ustedes por televisión, sermones y discursos belicistas, ya que, según él, en Ucrania los rusos luchan contra el anticristo. Según la Iglesia Ortodoxa rusa, en Ucrania se libra una batalla de significado metafísico. Esta es otra de las expresiones, no solo religioso-social, sino religioso-teológico y religioso-radical. Aquí ha encontrado la palabra metafísica para integrar todas esas cuestiones. Una batalla contra el anticristo. Bueno, en reciente sermón de hace 3 semanas ha predicado: sabemos que hoy muchas personas están muriendo en los campos de guerra, pero también que el sacrificio en el cumplimiento del deber militar en la guerra de Ucrania lava todos los pecados. Bueno, esto tampoco es ninguna novedad en la historia de las iglesias. Sí nos resulta hoy quizá demasiado exagerado cuando en nuestro mundo occidental pues estamos ya con otros criterios, ¿no? Pero también es verdad que más recientemente pues ha dicho que la Iglesia ortodoxa rusa, que él encabeza, reza para que esta lucha termine cuanto antes, para que el menor número posible de hermanos se maten unos a otros en esta guerra fratricida. Bueno, en esa tesitura podemos estar, ¿bien? Pero todavía no ha censurado los crímenes documentados sobre los civiles ucranianos, etcétera, etcétera, en la línea de los sacerdotes ucranianos que pedían pues, una especie de juicio universal contra Kirill. Bien, en cuanto a anécdotas de reciente actualidad, que todos recordaréis, ¿no? Pues la Navidad ortodoxa, que es el 7 de enero del 2023, pues bueno, Kirill solicitó a Putin un alto el fuego, no hizo caso ni el Kremlin, aunque formalmente lo aceptó, pero la guerra continuó, siguieron los misiles, no se detiene la guerra y Biden, los Biden pues, hablaba de trampa, de gesto propagandístico, como pudimos considerar todos los occidentales también, porque obviamente nadie se creyó nada, ¿no? Bueno, lo más significativo es que en variadas iglesias ucranianas llegaron a celebrar la Navidad cristiana occidental.
el 24-25 de diciembre, como repulsa a esta consideración de que la Navidad ortodoxa venía dirigida por el patriarcado de Moscú, ¿no? Pero en fin, todo esto son anécdotas que suceden siempre en todas partes, ¿no? Si Biden había dicho trampa, bueno, pues las palabras de la iglesia ucraniana pues era más bien la de hipocresía y por supuesto también la de propaganda, ¿no? Bien, pero hay otro cisma, posiblemente más importante todavía o más duro por sus consecuencias, el cisma que me puedo llamar el cisma 3, un nuevo cisma ortodoxo, este en el Donbass, como consecuencia de la agresión e invasión y el regreso a unas líneas de menor superficie, pues ahí hay todos los problemas que podemos imaginarnos relativos a el tránsito de dominio ucraniano a dominio ruso en un ida y vuelta en bastantes de estos lugares, como hemos podido ver desde la perspectiva de la guerra y desde la perspectiva de geopolítica. Bueno, pues este problema está ahí vivo. ¿Cuál es el grado de ruptura de los que habían sido parroquias rusas y ahora reconquistadas por Ucrania y viceversa? Lo que los ucranianos pueden estar dentro del territorio, fundamentalmente del Donbass, que es donde esto lleva durando más tiempo, sobre si continúan la pertenencia al patriarcado ruso o toman ya la actitud directa del el nuevo patriarcado de Kiev autocéfalo. Bueno, esta es otra cuestión verdaderamente dura y difícil en todas esas zonas, en todas las zonas hoy consideradas territorio ruso y en todas las zonas que antes, pues esas que vemos ahí en azul, que han sido reconstruidas, recuperadas por los ucranianos, ¿no? Bueno, pues esto es una cuestión muy difícil en cuanto a la jurisdicción eclesiástica ortodoxa, como podemos pensar, y en unas regiones o en unas naciones donde la Iglesia tiene mucho, mucho, mucho peso dentro de eso que hemos llamado las dos caras, la nacionalidad y la creencia religiosa y la adscripción a una determinada jurisdicción eclesiástica, ¿no? Bueno, la pregunta que podríamos hacernos es si es evitable o es inevitable que las iglesias locales se incorporen al patriarcado de Moscú o viceversa, ¿eh? O viceversa. Esto es un auténtico problema que están sufriendo también, aunque obviamente lo que oímos y lo que vemos son los problemas propiamente vitales, materiales, de las acciones de guerra, etcétera, ¿no? Que son las monstruosamente visibles con carácter general. Esto normalmente quedan como sufrires y padeceres personales, pero también sociales, ¿no? Bien, entonces los mismos rusos en esas regiones en las que hoy dominan territorialmente, pues están dando cierta prioridad a la reconstrucción de los lugares sagrados que se han destruido, incluso los que han destruido los mismos rusos, no voluntariamente, digámoslo así, por lo menos la mayoría no lo serían así, pero también está este problema. Como podemos observar desde esta perspectiva sociopolítico-religiosa, pues tenemos como mínimo tres cismas unidos a los problemas de la guerra. Bien, también otro aspecto que conviene que no perdamos de vista es qué es lo que dice la Iglesia Católica sobre la guerra de Rusia y Ucrania, o qué es lo que ha dicho el Papa Francisco, o qué actitud es la que se está tomando, ¿no? Bueno, un dato histórico importante, histórico reciente, en el año 2016, cuando, fijaos bien, el momento de la fecha. En el 2017 se cumplían los 500 años de que Lutero hiciera públicas sus 95 tesis, o lo que es lo mismo, esa ruptura de lo que acabaría siendo el conjunto de iglesias protestantes, ruptura con Roma.
fueron algunos, no muchos, pero en fin, fueron algunos intentos relativamente importantes del Papa en la búsqueda de un acercamiento o de una cierta unidad como consecuencia de que se cumplían los 500 años. Bueno, eso no llevó a buen puerto prácticamente nada, salvo un documento acerca de eso que en el mundo protestante pues, se llama la sola fide, o el problema fundamental de la fe, que diríamos desde el catolicismo, por encima de las obras o de la acción de la caridad. Bien, pero a lo que sí se metió desde el primer momento el Papa Francisco, como antes Juan Pablo II y antes Pablo VI, es con la fecha del 2054. En el 2054 se cumplen los 1000 años del auténtico cisma de Oriente y Occidente. La ruptura de la Iglesia de Oriente con la Iglesia romana, latina entonces, ¿no? Bien, se van a cumplir, por tanto, 1000 años desde esa ruptura, en la que no ha habido prácticamente ningún encuentro. Y en estos últimos años, como digo, desde Pablo VI, pues sí, todos los pontífices han tenido un acercamiento a los patriarcas de Jerusalén, al patriarca de Antioquía, al patriarca de Constantinopla, sobre todo Bartolomé I, ¿no? En este caso del Papa Francisco. Bien, pero como he insinuado antes, y tenía esta finalidad, Bartolomé I, o el patriarcado de Constantinopla, en su autocefalía, pues resulta que puede tener 50.000 cristianos ortodoxos en Constantinopla, que es lo mismo en la Turquía actual, de clara preeminencia en la población musulmana. Tiene muy pocos feligreses. Kirill tiene unos 100 millones, suele decirse, por unos 80, por otros hasta 120 millones de feligreses. El deseo de Francisco de encontrarse con Kirill pues fue desde un comienzo, pero no debieron encontrar lugar mejor ni fecha mejor o tan tardía, digámoslo así, para los deseos del Papa, como hacer verse hasta el año 2016 y en Cuba, y poco menos que en un encuentro secreto en el aeropuerto de La Habana. Bien, si se pretende aproximar el catolicismo y la Iglesia ortodoxa, pues sin ninguna duda no había más remedio entonces, como ahora desde esta perspectiva sociopolítica, que entablar estas relaciones. Bueno, no debieron llegar muy allá y como consecuencia de la guerra, pues mucho menos, ¿no? Pero bueno, cuando se habla de estas cosas a las que me estoy refiriendo, pues se lanza como premisa sociológica, repito, que el Papa, Francisco en este caso, tiene unos 1.300 millones de católicos del mundo. Bueno, en estos momentos, pues podrían serlo culturalmente. Desde luego, hoy habría que exponer algunos otros niveles de exigencia y que de ninguna manera se llegaría a tanto, como posiblemente tampoco se llega tanto en el mundo ortodoxo. Pero bueno, esta es la referencia que se utiliza. Bien, estas situaciones de violencia, dice Francisco, la Fratelli Tutti, la que posiblemente desde esta perspectiva de la humanidad y la fraternidad humana, pues sea uno de los grandes documentos pontificios del último siglo, pues nos dice que estas situaciones de violencia van multiplicándose dolorosamente en muchas regiones del mundo, hasta asumir las formas de la que podría llamar una tercera guerra mundial en etapa. Bueno, esto es una rúbrica de lo que ya había más o menos anunciado él, de que estamos en una tercera guerra mundial. Obviamente, lejos de mí el poder decir que la primera vez que habló de esto en el año 16, creo recordar, pues fuera una profecía con lo que tenemos hoy, ¿no? Pero esto lo ha venido repitiendo desde los primeros documentos, detrás de su encíclica Laudato Si y los encuentros con las máximas autoridades religiosas suní y chiita a los que fue a visitar, dentro de ese concepto del Papa Francisco de iglesia en salida, iglesia al encuentro, iglesia saliendo de sí misma
para encontrarse en diálogo con, en este caso, las otras religiones. Ahí la musulmana, en las dos versiones fundamentales que existen, o en este caso de la Iglesia Ortodoxa con ellos, ¿no? Bien, el Papa Bergoglio describió el miércoles 13 de marzo, a los 20 días de la invasión, agresión armada contra Ucrania como una blasfemia y una traición a Dios. Tomó partido formal, público, universal de esta dureza, una traición a Dios. Bien, en septiembre del 22 es un error pensar que es solo una guerra entre Rusia y Ucrania. Esto puede llamarnos a todos los creyentes de cualquier religión, cristiana o no cristiana, y en el caso del cristianismo, pues cualquiera de las versiones protestantes o las ortodoxas o la católica. No, esto es una guerra mundial. Para el Papa, ya aquello, ¿no?, de una guerra o una tercera guerra mundial en etapas, pues ya ha dado un paso más y entiende que desde su punto de vista, pues esto ya es una guerra mundial. Bien, y en el mensaje de Navidad de este último año, que se iluminen las mentes de quienes tienen el poder de acallar las armas y se ponga fin inmediatamente a la insensata guerra en Ucrania, ¿no? Bueno, pues ha ido así desde el punto de vista, repito, de la inmersión. Dejamos la cuestión radical del trasfondo teológico para el final que llegará pronto. Bien, y continuas llamadas a la paz, pero de momento parece que no ha criticado directamente, dando el nombre propio de Putin, ¿no? Bueno, pues vamos entonces a llegar al punto final, ¿no?, con objeto de que nos sirva para la reflexión. Cuestiones que podríamos considerar prioritariamente teológicas relativas a la guerra en función de lo que ha sido la historia del cristianismo y los elementos primordiales que a lo largo de esta historia se han considerado. El primero que tenemos que plantearnos es el concepto de guerra justa. Todavía yo estoy oyendo en distintos foros teológicos el uso de este concepto como uso no solo válido, sino como uso vivo. Esto es verdaderamente sorprendente, ¿no? Pero bueno, pues es así, desde el punto de vista de los documentos formales existentes desde el siglo XIII, pero en fin, lo dejamos para las consultas o críticas o sugerencias después. Bien, no debemos olvidar en ningún caso que la civilización occidental, esta que llamamos a veces pues, griego-romana, por una parte, por otra parte con pilar judeocristiano, por otra la moderno-ilustrada. Bueno, yo no tengo ninguna duda que hoy el dominio en Occidente no es ni lo griego-romano ni lo judeocristiano, hoy es lo moderno-ilustrado sin ninguna duda. El tema fundamental de nuestra cultura pues es la razón basada prioritariamente en la ciencia, sin ninguna... También es cierto que hay un evidente fundamento greco-romano y hay otros fundamentos judeocristianos. Desde la perspectiva judía y cristiana, pues exigieron a la Constitución de la Unión Europea que se dejara constancia de esto, pero dijeron que no, como todos ustedes saben, y sin ninguna duda, pues se trata con bastante frecuencia. Bien, pero para hablar del concepto de guerra justa, pues lo que no podemos olvidar es que esta condición y esta consideración pues se dio a las cruzadas como concepto. Santo Tomás de Aquino pues también profundizó en ello. Las razones, tenía muchas razones desde el punto de vista psicológico personal, social y desde la orden dominicana o dominica, ¿no? Pero bueno, esa es otra cosa que no podemos olvidar. Las condenas a muerte, con los distintos tipos, ¿no? A muerte pública a la hoguera, condenas por herejía, que tampoco era más allá el tema. Y todo esto pues se consideraba también como justo. O todas las guerras de religión que inundaron la Europa del siglo XVI y XVII, católicos y protestantes, ¿no?, que de alguna manera pues, podemos decir que se acabaron con la paz de Westfalia en 1648. Bueno, desde el punto de vista de las guerras, pues podemos decir que sí, que por lo menos algo importante se logró.
también podríamos hablar, hay mucho, y sobre todo de lo que estaba pendiente de nuestras propias guerras, España o el Imperio Español y luego la monarquía española en Europa, con nuestras, vamos a llamarle nuestras posesiones en el Benelux o en Italia, ¿no? Bueno, el Papa Francisco, pues sin ninguna duda ha dicho e insinuado algo, que no hay guerra justa y adiós a las guerras, porque en las condiciones y con las armas que se dispone hoy no puede aceptarse, y mucho menos para los que se lanzan con otro conjunto de cuestiones, sean nacionalistas, sean filosófico-políticas, o sean, a fin de cuentas, para agrandar sus posesiones o para agrandar sus poderes políticos y económicos, ¿no? Bueno, ahí tenemos una cuestión. Otra cuestión teológica importantísima, que es sobre la que yo quisiera que también reflexionáramos, es esta cuestión tradicional sobre la pregunta sobre si es lícito matar al tirano. Bueno, pues dentro de esta perspectiva, tampoco quiero ya alargarme mucho, pero por lo menos recordar que el gran teólogo jesuita Juan de Mariana, al que he tenido la oportunidad en Toledo muy recientemente de tratar por cómo defenestró, vamos a decirlo así, del marco de las personalidades culturales de España, a Alfonso X el Sabio, nada menos. Pues bien, trato a fondo sobre el problema de lo que podríamos llamar, para acabar pronto, el tiranicidio, ¿no? Bueno, pues después de lo que me he referido Tomás de Aquino, pues Juan de Mariana, la frase que utilicé para la conferencia en el Museo de Santa Cruz en Toledo sobre Alfonso X el Sabio, en el 8º centenario: por ganar los cielos perdió la tierra, por dedicarse a la astronomía, también a la astrología, perdió la tierra, es decir, todos los acontecimientos posteriores con su hijo, fundamentalmente con su hijo Sancho, ¿no? Y las guerras finales civiles en España, ¿no? Bueno, pues Juan de Mariana, pues sí dejó muy claro su visión sobre el tema del tiranicidio, y por otra parte, en uno de los libros más importantes para este tema, que publicó también en Toledo en 1599, ¿no? Pero bueno, quizás la pregunta que tendríamos que hacer hoy, ante el tema de Putin, obviamente refiriéndonos a Putin, y para la reflexión, que es lo que pretendo con estas dos últimas cuestiones, ¿no? Si es lícito o no es lícito matar al tirano, ¿no? Y incluso preguntándonos si es lícito o tenemos la obligación moral, quien pudiera y quien lo concibiera así, de matar al tirano. Yo he puesto antes, para estimular o para incitar la reflexión, pues nada menos que la proximidad de Kirill a Putin. Lo que no hay ninguna duda es que tanto los que puedan estar a favor de la guerra de Ucrania, en la perspectiva a favor de la agresión rusa, a favor de la agresión de Putin, como los enemigos, pues todos tenemos claro que la pieza capital de lo que viene sucediendo es Vladimir Putin. En consecuencia, hay que hacerse por lo menos la pregunta, porque en función de lo que vimos ayer, pues bueno, que hayan desaparecido o se hayan inutilizado 2.000 tanques, no sé cuántos misiles, etcétera, etcétera, pero si ya van y que se acepten, como veíamos ayer y antes de ayer en las sesiones anteriores, no menos de 120.000 por un bando y de otros 120.000 muertos y heridos, más todo lo que viene suponiendo la guerra, pues no sé si no habría, vamos a planteárnoslo como pregunta, no solo si es lícito o no es lícito, sino incluso si no sería una obligación de índole moral que quien pudiera se liquidara, en este caso al tirano, que hoy no hay ninguna duda, desde esta perspectiva occidental, de tirano, y desde el otro lado, pues para un porcentaje relativamente alto será tirano, sin ninguna duda, pero para otro porcentaje también bastante alto, pues podrá ser
pues un salvador, no solo de Rusia, sino también, pues como hemos visto antes, pues de la moral, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, pues por mi parte, muchísimas gracias. He ido de manera violentamente atropellada porque quería llegar al final, que creo que es lo que puede tener más interés con los conocimientos actuales. Pues muchísimas gracias. Abrimos primero, si queréis, preguntas y luego debates. Pero, en fin, como queráis. Yo no sé cómo... Pero a ver si yo logro que ayer os veía a todos, pero hoy no veo. Bueno, pues hablar, no os veo a todos, no sé dónde tengo que dar. Espera, a ver, y quizás aquí. Bueno, aquí veo 6, pero tampoco veo más. Francisco, creo que tienes que dejar de compartir la pantalla. A dejar de compartir, ¿no? Muy bien, es cierto, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues venga, empezamos las preguntas o el debate. Venga, Juan Jesús, es la primera mano que veo. Sí. Una pregunta que quería hacerte, en fin, aparte de agradecerte pues, la información tan magnífica que nos has proporcionado para completar la primera, que también fue magnífica, que te oí sobre este tema. Pero mi pregunta concreta es, ¿se conoce si Kirill I, el patriarca de Moscú, se ha pronunciado sobre una cosa que hemos oído los locutores de televisión rusos, de hablar y amenazar de la utilización del arma nuclear por parte de Putin? ¿Kirill se ha pronunciado sobre eso? Yo no tengo constancia. He oído que se ha dicho, pero yo no tengo constancia. No puedo afirmarlo. No sería muy extraño, no sería muy extraño que en un momento de excitación pues pudiera salir algo que pudiera parecerse, porque la tesitura psicológico-moral en la que está, sin ninguna duda, es esa. Sí. Es una guerra santa. Un momento, creo Manolo. Perdón un momento. El tema me parece más importante de lo que parece de ser una simple opinión, porque si resulta que la Iglesia Ortodoxa rusa tiene ascendencia sobre la población rusa, podría suponer un límite, de hecho, un freno para que Putin no se atreviera a hacerlo, de enfrentarse con su propia población. Es decir, que Kirill tiene ahí una responsabilidad muy grande, porque si él se manifestara en contra, realmente se igualaría esa brazo atado que tiene Occidente de no poder utilizar aviones y no poder tal, porque Putin tiene una amenaza en pie de la utilización del arma nuclear. De manera que realmente es importante saber qué es lo que piensa y qué es lo que dice este Kirill I respecto al arma nuclear, me parece a mí. Bueno, yo te repito que no creo que haya dicho eso. Tampoco creo que lo vaya a decir nunca. Pero paralelamente te he dicho que el marco psicológico social en el que se encuentra le lleva a eso. Si dijera que no, se ha hundido Putin. Se ha hundido Putin, esto sin ninguna duda. Entonces sí que podríamos decir que la guerra ya la ha perdido Putin, porque entonces habría perdido esa fortaleza con la que se presenta ante el exterior, porque habría perdido el apoyo interior. Lo que sí estoy de acuerdo es que la fortaleza de las creencias cristianas ortodoxas dentro de la Rusia actual son fuertes. Hasta el punto que posiblemente, si he dicho que durante la etapa de Yeltsin, pues hubo un cierto respiro importante de libertad religiosa, sin ninguna duda, a pesar de que hoy esto ya está mucho más controlado y con cierto grado de represión, la Iglesia la Iglesia ortodoxa rusa seguirá siendo libre en tanto Kirill sea pues uno de los soportes máximos de Putin. Esta es la parte. A ver, Manolo, creo que tú querías...
Mi pregunta es muy sencilla. Al hablar del cristianismo, se suele hablar más de las iglesias que del propio cristianismo, olvidándonos de que las iglesias son en definitiva administraciones de comunidades de creyentes. Iglesia es una asamblea de creyentes. La cuestión es si en este momento eso tiene sentido. El cristianismo es uno de los elementos de la civilización occidental, nace en el seno del helenismo, que era, diríamos, la más pura esencia de la civilización occidental, y se desarrolla como una serie de elementos y valores. Con posterioridad a eso, el cristianismo ha estado en manos de las burocracias eclesiásticas, es decir, de las administraciones de las comunidades de creyentes, en vez de la propia comunidad. La cuestión es si en este momento tiene sentido esto. Hemos superado una cantidad de sismos, de guerras religiosas, de gente, situaciones en las que la gente se mataba por las creencias, por una cosa u otra. En este momento, en el año 2023, en Occidente, en Europa concretamente, nadie se pelea ya por cuestiones religiosas. Pero, sin embargo, todo el mundo, por lo menos una gran parte, reconoce que el cristianismo es uno de los elementos fundamentales de la civilización. Yo recuerdo en este momento la ciudad de Tallinn. En Tallinn, en Estonia, una ciudad fundada por daneses, hay 3 catedrales: la católica, la ortodoxa y la protestante. Bueno, vamos a ver. Entonces la cuestión es si tiene sentido en este momento que sigamos hablando de iglesias nacionales en vez de lo que es la esencia del cristianismo como elemento fundamental de la civilización occidental, al que puede incorporarse, desde luego, las iglesias orientales. Bueno, vamos a ver. Ahí hay una cuestión de hechos y otra cuestión de ideas o de deseos. Si me preguntas a mí, yo creo que es absurdo la situación en la que estamos. Completamente absurdo. Pero creo que es completamente absurdo desde sus principios, no solo desde hoy. Pero desde la perspectiva de los hechos, los temas son bastante más difíciles o más concretos que lo que puedes haber expresado tú en tu pregunta, ¿no? Hoy, por ejemplo, con respecto al helenismo, no solo hubo un helenismo inicial lógico como consecuencia de que el mundo de Israel y el mundo de Judá, los 2 reinos anteriores y posteriores a los respectivos dominios de Asiria y de Babilonia, pues acabaron bajo el mundo de Alejandro Magno y por tanto griego. Y la aportación romana pues fue una aportación que no cambió el panorama principal de lo que allí había. Pero no solo eso en cuanto a los orígenes de lo que te refieres, no, es que el helenismo es mucho más fuerte, porque todos los concilios ecuménicos aceptados por todos los cristianos, todos tuvieron lugar en la hoy Iglesia Ortodoxa. No hubo ninguno en la zona occidental. Los ortodoxos, como además muy bien dijiste tú el otro día, se consideran la esencia del cristianismo. Todos los concilios aceptados por los protestantes, los católicos y los ortodoxos tuvieron lugar desde el siglo IV, empezando por el concilio de Nicea, en el que se decreta que Jesús es Dios. El concilio de Constantinopla I, que será el Nicea I, ya en el 380, que el Espíritu Santo es Dios también. Bueno, y después de eso los distintos concilios para enfrentarse a las herejías que iban o que fueron surgiendo. Pero desde el año 8 no ha habido ningún concilio ecuménico. La Iglesia Católica llama concilio ecuménico a Trento. Vamos, poco ha sido a lo largo de la historia menos ecuménico que Trento, que prácticamente era español con nuestras posesiones en Europa, ¿no? Obviamente el Vaticano II ni el Vaticano I han sido más que ecuménicos de la religión católica. Bueno, los hechos. ¿Es posible hoy la visión que tú nos das, que sería extraordinaria, que el cristianismo fuera el cristianismo y los demás fueran administraciones? Pues hombre, eso podría ser. Pero yo he seguido a fondo los intentos de unos y de otros, las distintas comisiones entre protestantes y católicos para lograr una aproximación,
y después de 30 años de muchos muy importantes teólogos de uno y otro, han llegado a elaborar un documento para preparar la posibilidad sobre el tema capital de la salvación por la fe. Bueno, en consecuencia, no, desde el punto de vista de los hechos, no hay la menor posibilidad de que domine lo que tú expones, y yo desearía que el cristianismo fuera uno. Pero la parte de la Iglesia Católica, a fin de cuentas, bueno, pues dentro de la Iglesia Católica en un momento pues pueden salir unos revolucionarios, vamos a llamarlos sociológicamente así, sociológicamente, no teológicamente. La teología de la liberación, por ejemplo. Bueno, eso es un movimiento que cuando cae el muro de Berlín, pues el propio movimiento pues se va ya, digamos, limando. Dentro de la Iglesia Católica se podría concebir algo así. La Iglesia protestante es más difícil que unir, que la iglesia anglicana y la Iglesia Católica pueden unirse cualquier día, ¿no? El hecho son las transferencias hasta de sacerdotes casados de la Iglesia luterana que se están haciendo católicos, ¿no? Y a pesar de que estén ya convirtiendo en sacerdotes a mujeres, etcétera. Eso no sería mucho problema. Incluso la Iglesia luterana no estaría tampoco tan lejos, aunque fuera el origen de la Iglesia Católica, pero es que unir a bautistas, metodistas, luteranos, presbiterianos, etcétera, eso es radicalmente imposible. Y con la expansión de la religión actual, de todas estas otras versiones que llamamos congregacionistas o congregacionalistas, pues esto es prácticamente imposible, porque los modos administrativos, como tú dices, son radicalmente otros. Y en el caso ya que hoy nos reúne, que es el de la Iglesia Ortodoxa, pues bueno, ya ves cómo están. Todo lo que es el cristianismo occidental, pues es el demonio, es el anticristo. Es muy difícil, pero estoy de acuerdo contigo en que los fundamentos son los fundamentos y la referencia es el Evangelio. A lo largo de la historia hemos puesto muchas más referencias. Esto no lo olvidemos, que los concilios no solo han, digamos, purificado, adaptado, acondicionado a las situaciones, sino que han generado muchas cosas que no están nada de claras en las Sagradas Escrituras. Y en el caso de la Iglesia Católica, pues no podemos negar, repito, desde una perspectiva sociológica y doctrinal, no podemos negar que se han ido introduciendo un montón de dogmas nuevos, pero un montón, no uno o dos, todos. Si interesa, pues puedo, digamos, ir poniendo uno detrás de otros, ¿no? Venga, más cosas. A ver, Juan Antonio. Tienes que abrir el micrófono. No sí, te oímos. ahora sí. Ahora. Mira, Francisco, yo, según estabas hablando de esas dos figuras importantes en la Rusia actual, que es Kirill I y Putin, Vladimir Putin, yo creo que es un tándem que se necesita el uno al otro. Claro. Y que claro, fuera o alrededor de la espiritualidad o el mandato que se considera que debe tener un patriarca, pues trata de justificar esta guerra como una guerra santa, y al mismo tiempo es una propia supervivencia y una supervivencia del patriarcado ortodoxo ruso con respecto a los otros patriarcados. Pues yo digo que a mí es la consideración que hago, y a ver qué opinas, que tanta inmoralidad tiene uno como el otro. A ver, te estás refiriendo a Putin y a Kirill I. Sí, y a Kirill I. Evidentemente, sí. En este momento lo que es lo más correcto a mi juicio es que se necesitan. Putin no podría estar en la situación que se encuentra si no tuviera a Kirill, y desde el punto de vista religioso, los feligreses rusos rompieran claramente. Obviamente sería esto muy difícil de hacerlo con manifestaciones públicas en toda la Rusia, etcétera, y de golpe, ¿no? Pero faltaría solo una manifestación de Kirill I de ruptura de la guerra o de ruptura con el Kremlin,
¿no?, para que eso tuviera lugar. De momento sigue siendo el que da idea y doctrina a Putin, esto sin duda. Y Putin le tiene prometido, esto sí es un dato suficientemente conocido, le tiene prometido hacerle un Vaticano, estoy hablando de la ciudad del Vaticano o San Pedro, el hacerle una iglesia tan importante o más para el patriarcado de Moscú. En esa tesitura sí se está. Sin ninguna duda se necesitan. Se necesitan. Oye, veo unas caras muy tranquilas. Yo que quería haber puesto la guerra. A ver, Fernando, sí. Que está subvencionada la religión ortodoxa. Bueno, eso puede decir un sí sin ninguna duda, pero también está subvencionada en España todavía. No nos engañemos. Todavía, en sentido positivo o en el no ejercicio de otro tipo de acciones, pues en un régimen dictatorial, pues el asunto es mucho más claro. Mucho más claro. Esto tiene además, esto no lo podemos tampoco obviar, tiene el interés lógico de lo cultural. Si tú vas a Estambul, nombre actual de Constantinopla, ¿no?, pues lo primero que quieres ver es Santa Sofía. No veas tú lo que eso significa, ¿no? Yo he estado allí no hace mucho, pues es una auténtica gloria, ¿no? Si vas a Sofía, pues ahí ya tienen muchas más, porque no solo hay, como nos decía Manolo antes, la Iglesia católica, la Iglesia protestante y la Iglesia ortodoxa, sino que en cualquiera de estos países está la Iglesia ortodoxa búlgara, la Iglesia ortodoxa húngara, la Iglesia ortodoxa griega. En Sofía yo vi 5 iglesias ortodoxas. Una capital que está verdaderamente exquisita en todo, ¿no? Bueno, ahí no hay ninguna duda que hay 2 soportes económicos muy fuertes, los estados correspondientes, pero también la población muy religiosa que ha resucitado en su religión. Esto no, es verdad que ya hay una generación, desde el año 90 hasta el 2023, han pasado 30 años, pero 30 años donde la reconstrucción, no solo de los edificios, sino la reconstrucción religiosa, social de las religiones y, digamos, de satisfacción moral. Esto no hay duda. Lo que pasa que también pienso, aquí no tengo yo tanta sabiduría, vamos a decirlo así, riéndonos de uno mismo, ¿no? Pero no tengo ninguna duda que el contacto en la apertura con el mundo occidental, los valores que hoy vivimos o predicamos en Occidente, también calaron aquellos 10 años de esperanza y se han ido perdiendo. Esto no hay ninguna duda, desde la aparición de Putin en escena, pues este intento de aproximación o de disfrute de los valores occidentales, la libertad, la democracia, etcétera, esto sin ninguna duda, hoy hay una represión clara, sin ninguna duda, ¿no? Y están en conjunción la Iglesia ortodoxa del Patriarcado de Moscú como los otros patriarcados están por la libertad, por lo menos de la Iglesia como administración, en la línea que hablaba antes Manolo, ¿no? A ver. Bueno, pues yo espero no haberos hundido la moral y haberos aportado algo para la reflexión, que a fin de cuentas es lo que pretendía. Pues muy bien. Bueno, ya sabéis que el lunes tenemos también aula telemática, conferencia sobre Blas Cabrera y en el recuerdo de la venida de Einstein hace 100 años. Tenéis noticia todos, ¿no? Si no tenéis, pues a ver, si alguien no tiene, levanta la mano para que se la mandemos. Bueno, el lunes. Juan Jesús no tiene. Bueno, pues yo me encargo de que te llegue. Muy bien, pues muchísimas gracias otra vez. Y que veáis la de la vez anterior, que tiene algunos nudos de comunicación, pero allí hay más formación o más contenido histórico. Muy bien, pues nada.
Bueno, muchas gracias otra vez.